¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Y Así Les Mató. Este es un podcast en el que vamos a estar hablando sobre crímenes de la vida real y los vamos a estar comentando un poquito. Yo soy Rodrigo y voy a ser co-host de este podcast y les voy a presentar a la verdadera host y al genio de este podcast, que es Emi. Les voy a dejar que les platique un poquito sobre su trayectoria y por qué estamos haciendo ese podcast para después poder empezar con la historia. ¿Qué onda, Emi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Roy? Hola. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Yo soy su host, Emilia Vázquez, y hoy es el primer episodio de Y Así Les Mató. Y hoy les voy a contar la historia de Adnan Syed. Y la razón por la que escogí este caso como el primero es porque yo siempre llevo viendo como cosas de crimen desde que tengo como 8 años. Veía series de CSI y cosas así. Y hace como 5 años empecé a escuchar un podcast que se llama Serial, que si lo quieren escuchar, se los súper recomiendo, pero era el caso de Adnan Syed. Y desde ahí me empecé a obsesionar y llevo 5 años consumiendo true crime como loca y pues yo no había encontrado ningún podcast mexicano o en español que me había llamado la atención. Entonces por eso decidí empezar este podcast con Roy. Hoy les voy a contar el caso de Adnan Syed y este episodio está basado en un documental en HBO titulado El caso de Adnan Syed. Y pues ya, vamos a empezar. Adnan Syed tenían 17 años cuando su relación terminó. Los dos llevaban vidas tranquilas, enfocadas en sus estudios, eran buenos estudiantes y los dos tenían una vida que giraba alrededor de su familia, su cultura, sus amigos y su escuela. Por ser de culturas diferentes, Hey y Adnan tenían que mantener su relación secreta, ya que los papás de Adnan son musulmanes y no lo dejaban tener novia, y menos una novia que no fuera de su religión. A Hey sí la dejaban tener novio, pero su familia tenía que conocer a la familia de Adnan y tener buena relación con la familia, y Adnan no le podía ofrecer eso. Sin embargo, estaban muy enamorados. En el documental citan algunos de los pasajes del diario de Hey y siempre se expresaba de Adnan con corazoncitos, muy enamorada. Pero en algún punto dejó de funcionar la relación. Cortaron y regresaron un par de veces antes de que cortaron por definitivo. Según el diario de Hey, fueron las restricciones que nacen de tener una relación secreta lo que la llevaron a terminar con la relación. Ya estaba cansada de tener que escaparse para verlo y de no poder tener una relación normal. Fue en invierno cuando Hey desapareció. Hacía frío, pero nada fuera de lo normal para la ciudad de Baltimore, que tenían días inhábiles predeterminados por la nieve que cae todos los años. Fue un 13 de enero de 1999 cuando Hey salió de la escuela a las 2:15 y nadie la volvió a ver. Hey tenía que recoger a su primo a las 3:30 y nunca llegó. El hermano de Hey se empezó a preocupar. Siempre era tan responsable, esto no era normal. Y la policía se involucró esa misma tarde, pero no fue encontrada hasta el 9 de febrero, sin vida, en el Parque Lincoln. De los primeros sospechosos fue Adnan, que no se acuerda qué hizo el día que desapareció Hey, porque para él fue un día normal, no tuvo nada de especial para él, nada que resaltara. Hoy, cuando lo escuchas en grabaciones, él desde la cárcel, dice que ha intentado acordarse miles de veces, pero simplemente no puede decir con tanta seguridad qué fue lo que hizo después de salir de la escuela ese día. Según el sistema de justicia de Maryland-Baltimore, lo que pasó ese 13 de enero fue que aproximadamente a las 10:45 de la mañana, Adnan y un amigo suyo, que se llama Jay, van en el coche de Adnan a un centro comercial a comprar un regalo para Stephanie, la novia de Jay. De ahí, Jay dejó a Adnan en la escuela y Jay se lleva el coche en el cual Adnan olvidó su teléfono. Que esto es importante porque los registros del teléfono los usaron en el caso como evidencia. ¿De quién era el coche? O sea, ¿el coche era de Adnan o de Jay? De Adnan. Ok. O sea, salieron de la escuela, Jay y Adnan, se van al centro comercial en el coche de Adnan y Jay deja a Adnan y se lleva el coche de Adnan con el teléfono de Adnan. Ok. De ahí, Jay se va
a la casa de una amiga que se llama Jen. A las 2:15 de la tarde, Hey y Adnan salen de la escuela y Adnan estrangula a Hey y la mete a la cajuela de su propio coche. Después le marca a Jay para que lo recogiera y Jay dice que vio el cuerpo distorsionado de Hey en la cajuela. Ahora, es imposible poder contar esta historia sin decirles todas las cosas que no cuadran del testimonio de Jay. Hay tres testimonios oficiales de Jay y cada versión cambia un poco más y un poco más para incorporar evidencia que los detectives tenían. Cada versión se acerca más a los tiempos que se ven en los registros de las llamadas de salida y entrantes del teléfono de Adnan y cada vez van saliendo más y más detalles que te van a hacer dudar de la culpabilidad de Adnan. En el primer testimonio de Jay, dice que estaba en casa de Jen cuando Adnan le marca a las 3:40 para que lo recoja en una calle paralela a la avenida Edmonds. Y ahí ve el cuerpo de Hey. En la segunda versión dice que Adnan le marcó 3 veces, incluyendo una a casa de Jen, que Jay no contestó. Y todas estas llamadas son corroboradas por los registros. O sea que empieza a tener un poco más de forma el testimonio de Jay en la segunda versión, con la evidencia que ya tienen los detectives. A las 3:30, Jay no ha hablado con Adnan y decide irse de casa de Jen a su casa. Y a la mitad del camino dice que Adnan le marcó para que lo recogiera, pero ahora no en una avenida paralela a Edmonds, sino en Best Buy, y ahí vio el cuerpo de Hey. Y en la tercera versión dice que iba en camino a casa de Jeff, un amigo, no a su casa, y que ahí es cuando le marca Adnan, y ahora esto ya no es a las 3:30, ni a las 3:40, es a las 3:50. Y en el documental dice que Adnan le enseñó el cuerpo de Hey afuera de casa de Jay. Entonces cada versión va cambiando. O sea que hasta ahorita las horas que le llamaba Adnan han cambiado en todos los testimonios. La ubicación de Jay cuando recibe la supuesta llamada de Adnan también cambia en los 3 testimonios. Y el lugar en donde ve el cuerpo sin vida de Hey también cambia en los 3 testimonios. Según Adnan, ese día se supone que Hey le iba a dar un aventón, pero como Adnan llegó tarde a la última clase del día, salió después y ya no vio a Hey afuera. Supuso que Hey se cansó de esperarlo y se fue. De ahí se fue a la biblioteca, según una testigo que se llama Asia McLean, que dice que platicó con él unos 15 minutos. En un día normal, Adnan dice que de la biblioteca se iría a clase de atletismo, que según el entrenador normalmente empezaba a las 3:30 y acababa entre 4:30 y 5. No hay registro de quién fue ese día porque el entrenador no tomaba lista. Pero de ahí Adnan dice que Jay lo recoge como a las 4:30, 5, que es cuando acaba el entrenamiento. Y como era un mes que se llama Ramadán en la cultura musulmana. Sí, en la religión musulmana, que para los que no saben qué es, lo hacen los musulmanes, dura aproximadamente un mes y consiste en que solo pueden comer o tomar agua cuando se haya metido el sol. No pueden tomar nada de agua ni comer nada desde que sale el sol hasta que se mete. Por eso Adnan dice que seguramente después del entrenamiento fue con Jay por algo de comer y probablemente a fumar marihuana. Ok, ahora pausa con la versión de Adnan y regresamos a la versión, o mejor dicho, las versiones de Jay, que son las versiones en las que está basado el caso contra Adnan. Según Jay, después de ver el cuerpo de Hey, en una versión fueron a dejar el coche de Hey en el estacionamiento de Park and Ride y luego van a fumar. Y que lo deja en la escuela para el entrenamiento como a las 4:30 y lo recoge como a las 6:45. Que no tiene sentido, porque la clase acaba máximo a las 5. Que hubiera estado haciendo 1 hora 45 minutos en la escuela Adnan. No tiene mucho sentido. No creo que se haya quedado ahí a estar nada más cuando acabas de matar a alguien. No creo que vas a dar vueltas por tu escuela. Sí, o sea, que tengas la tranquilidad de estar paseando ahí en tu escuela. Justo. En otra versión dice que lo deja en la clase a las 5:10 más o menos y que lo recoge a las 6. Tampoco tiene sentido porque la clase acaba a las 5. Entonces, ¿para qué lo hubiera dejado? O sea, no hubiera llegado ni a la clase. Y en la última versión dice que lo dejó a las 5:15 y lo recogió a las 6:10. Tampoco tiene sentido. Les estoy contando todas estas versiones porque habla mucho de la calidad de testigo que es. No es confiable, cambian demasiado los hechos. Parece que él mismo está confundido. Parece que ni él sabe qué está contando.
Según Adnan, después de fumar con Jay, fue a comprar comida para llevarle a su papá a la mezquita para el rezo de la noche, que es aproximadamente de 8 a 10, 10 y media de la noche. Esto está corroborado por su papá. Dice que ahí estuvo Adnan en el rezo de la noche. Según Jay, después de recoger a Adnan en el entrenamiento, todas las versiones de Jay, por lo menos en algo coinciden, es que entre las 6:55 y las 7:30, Adnan va en el coche de Jay y Jay en el coche de Adnan al parque Lincoln, en donde entierran a Jay. Y ahí le llegan 2 llamadas al teléfono de Adnan. Llamadas que usaron en el juicio para decir que Adnan sí estuvo en Lincoln Park a esa hora. Porque eso es lo que decían en el análisis geográfico de las llamadas. Evidencia muy fuerte contra Adnan. Hasta que hace poco se dieron cuenta que las llamadas entrantes no se pueden usar como fuente de geolocalización fidedigna. Solo las llamadas que se hacen de un teléfono son confiables. Es decir, todas las llamadas que se hacen del teléfono de Adnan sí tienen ubicaciones correctas, pero todas las llamadas entrantes no. O sea que una de las piezas claves del caso, de la evidencia que mandó Adnan a la cárcel, no se debió haber usado en el juicio, pero nadie se dio cuenta de esto. No tiene ninguna evidencia de que Adnan estuvo en Lincoln Park ese día. Entonces, las llamadas que le entran al teléfono de Adnan, no hay manera de determinar la ubicación del teléfono de Adnan por esa llamada. Solo si él hace la llamada. Ajá, o sea, no es confiable. O sea, sí les llega, o sea, pueden hacer un análisis, les llega como una ubicación, pero no es confiable cuando son llamadas o sea, no entrantes. puedes asegurarte de la ubicación al 100%. No. Y también Jay no hubiera hecho llamadas desde el celular de Adnan. O sea, era el celular de Adnan, pero no estaba Adnan con su celular. No, ahí ya estaban juntos porque se supone que ahí estaban enterrando a Jay. Ok. Pero pues de cualquier manera, no hay llamadas que salgan. Sí, no. O sea, las únicas llamadas que... O sea, es que porque ni siquiera sale como un punto en específico, porque estamos hablando de 1999, o sea, no es como en un punto en específico que sale como hizo la llamada desde la esquina de este parque o de la esquina de estas 2 calles o lo que sea. En ese entonces te daba como un área, ¿no? Como el código de un área. Sí. Y son áreas bastante grandes. Y se supone que esas 2 llamadas que fueron entrantes estaban en el área donde estaba Lincoln Park y en donde encontraron el cuerpo de Jay. Ok. Va, perfecto. Se supone, pero no tienen ninguna llamada de salida que digan que ahí estuvo. Ok. Entonces, pues, esa evidencia no cuenta, pues. Okay. Sí. Una parte que a mí sí me cuesta como justificar o entender es que después de supuestamente enterrar a Jay y deshacerse de su coche en un área residencial, Jay le pidió a su amiga Jen que lo recogiera. Y en el momento que se subió en el coche, le contó que Adnan había matado a Jay y le pidió que lo llevara a unos basureros a limpiar las palas que habían usado. Sin embargo, las versiones de Jay y de Jen son diferentes. Según Jen, lo recogió en un centro comercial y se acuerda de haber visto a Adnan en el otro coche. Según Jay, lo recogió en su casa. Me cuesta mucho pensar que si Jay se está inventando toda esta historia, se la haya inventado en el día que Jay desapareció, lo cual me deja con 3 opciones. La primera es que Jay está diciendo la verdad. La segunda es que Jay está mintiendo y Adnan no estuvo involucrado, pero Jay sí. Y desde el día de la desaparición de Jay buscó a alguien a quien culpar. Y como estuvo con Adnan ese día en la mañana, y además es el ex de Jay, pues es una opción fácil y que puede ser creíble. O que lo que cuenta Jen no pasó el 13 de febrero, sino otro día. Entonces, Jay era ex de Jay también, de la víctima. No, Adnan. Adnan. O sea, sería... No estaría tan difícil creer que el ex de Adnan, el ex de Jay, o sea, Adnan, mató a Jay. Sí, es como siempre la primera sospecha, ¿no? Siempre es el ex o el novio, etcétera. Siempre, pero pues estamos hablando de un niño de 17, 18 años, o sea... Y bueno, ahora otra pregunta. ¿Por qué en caso de que Jay estuviera mintiendo, él tiene algún tipo de pasado con la víctima o tiene algún tipo de motivación para estar mintiendo de lo que sabemos hasta ahorita? Pues no, o sea, de los amigos de Jay que salen en el documental, dicen que es bastante mentiroso,
que ya mucha gente ni se lleva con él justo porque hace muchas cosas como para evitar que lo manden a la cárcel o tener problemas y miente mucho, o sea, siempre culpa a otras personas. Ok. Pero también, después de que Jay desapareció, a varias personas les contó como una versión de que Adnan había matado a Jay y que Jay había estado ahí, pero todas las versiones son diferentes. Entonces, chance lo que pudo haber pasado es que otro día le contó a Jen esa cosa, o sea, eso, ¿no? Sí. O sea, no el 13 de febrero. El día que desapareció, ajá. Porque se ve muy mal si fue el 13 de febrero, pero chance no, digo, el 13 de enero, chance no fue el 13 de enero, chance fue el 24 de enero. Y ya había contado varias versiones, Jay, porque es mentiroso. Y también ese es como el problema de ver, bueno, de este tipo de casos, que todo lo que sabes del caso es como en retrospectiva, ¿sabes? O sea, no es nada que te pregunten en el momento, son cosas que ya pasaron y que tienes que como que intentar trazar tus pasos de qué hiciste en un día específico que tal vez no hiciste nada notorio. Y pues eso como que creo que resalta, ¿no? O sea que no hay manera de saber bien qué día hiciste qué cosa. Justo, es que también se veía muy mal Adnan que no se acordara. O sea, como muy conveniente, ay, no te acuerdas que hiciste ese día. Pero pues, si yo ahorita te pregunto de un día normal, hace 5 días, sí. Te digo, ¿qué hiciste? Dime, ¿qué hiciste momento por momento hace 5 días? Pues chance ni te acuerdas de haber hecho esas cosas, pero ellas como, pues probablemente si fue un día normal, me fui a trabajar y de ahí me fui a comer y de ahí me regresé a trabajar y luego llegué a mi casa, normalmente llego como entre 6 y 6 y media, pero no te acuerdas exactamente ese día todo lo que viste. Claro. O todo lo que hiciste. Sí, o sea, sí. no sé, está un poco difícil. Pero yo la verdad a mí me pone a dudar mucho más Jay que Adnan. Sí, y sobre todo por, bueno, lo que dices de su pasado, de ser mentiroso y así, está pues complicado. O sea, tener 3 testimonios diferentes, eso como que nunca te va a llevar a pensar que esa persona está diciendo la verdad, ¿sabes? Justo. Pero hay una parte de su testimonio que le da el único gramo de credibilidad que tiene, y es la ubicación del coche de Jay. El día del primer testimonio de Jay, que fue el 28 de febrero, casi un mes después de encontrar el cuerpo de Jay, y hasta ese punto no se había encontrado el coche de Jay, lo que indica que tiene información privilegiada. Sin embargo, hay varias dudas acerca de que el coche estuviera ahí desde el 13 de enero hasta el 28 de febrero. La primera es que según una de las recientes que lleva viviendo más de, creo que 30 años, en una casa enfrente donde encontraron el coche, dice que es muy raro que un coche desconocido se quedara estacionado ahí más de 2 semanas. Aquí llevaría más de un mes. Cuando eso pasaba, normalmente que ella o una vecina encontraran un coche ahí que nadie estaba usando, que llevaba estacionado más de 2 semanas, le llamaban a la policía para que lo vinieran a recoger. Y nunca llamaron a la policía con el coche de Jay. Entonces puede ser que no haya estado ahí todo el tiempo. Más allá, atrás del espejo del retrovisor, encontraron una huella dactilar que no es ni de Adnan, ni de Jay, ni de Jay. Y posiblemente es de la última persona que manejó el coche. Y no es de nadie que tenga ningún antecedente criminal porque no coincidió con ninguna huella en el sistema. Entonces, pues a mí se me hace lo más lógico que si vas a mover el coche, te estás haciendo un coche, pues checas, mueves el retrovisor y pues yo creo que es un lugar muy fácil que te olvide limpiarlo, sí, ya sabes, como que se sí, te olvide, sí. Si lo estás limpiando se te puede olvidar. Y pues Sí, claro. Probablemente es de la última persona que lo manejó. Sí, y en todo caso que vio a Jay con vida, ¿no? Podemos como que asumir. Exacto. Entonces, en el documental hay una parte en donde intentan buscar evidencia de que el coche no estuvo ahí tanto tiempo. Y si el coche llegó después del 13 de enero, significa que Jay está mintiendo y Adnan no tiene nada que ver. Porque Adnan y él se supone que dejaron el coche ahí el 13 de febrero. Ok. Digo, el 13 de enero, sí. Perdón, el 13 de enero. No han encontrado ninguna evidencia así, tal cual, solamente el testimonio de esta señora y que en las llantas había como, en las fotos, porque pues esto ya, el documental salió hace como 3, 4 años, o sea, ya lleva como 20 años en la cárcel Adnan, pero en las llantas del coche se veía pasto verde. Que pues si lleva estacionado ahí más de un mes, el pasto estaría muerto.
Sí. Y se ve verde. Entonces, pero no pueden comprobar nada de eso porque pues no pueden hacer ningún tipo de experimento porque pues ya pasó hace demasiado tiempo. Ajá. Pero bueno. Pero también, lo que no tiene sentido de la historia, más allá de la evidencia y la inconsistencia de Jay, es que no eran tan buenos amigos. O sea, fumaban marihuana de vez en cuando, pero Adnan no lo consideraba uno de sus mejores amigos. Al contrario, según Adnan, a Jay no le gustaba cómo se llevaba con Stephanie, porque la relación de Stephanie y Adnan podía llegar a ser muy coqueta. Adnan dice, a veces Stephanie se sentaba en las piernas y Jay ahí enfrente. Jay dice que ayudó a Adnan porque Adnan le dijo que si no lo ayudaba, iba a hacerle lo mismo a Stephanie. O sea, matarla. Uh-huh. Luego dijo que lo ayudó porque Adnan lo amenazó con decirle a la policía que estaba vendiendo marihuana, porque hace poco Adnan le había pedido, según esto, 10 kilos de marihuana. Yo no sé qué haces con 10 kilos de marihuana. No sé si nada de esto sea verdad, pero lo que sí sabemos es que 2 días después de la desaparición de Jay, fueron todos a una fiesta de cumpleaños de una niña de su escuela. Jay, Adnan y Stephanie se fueron juntos en el coche de Adnan. Y Adnan los regresó. Dejó primero a Jay y luego a Stephanie. Esto 2 días después de que Adnan supuestamente matara a Jay y amenazara a Jay con hacer lo mismo a Stephanie. No sé ustedes, pero yo creo que no te subirías a un coche con alguien que acaba de matar a su novia y que tú fuiste testigo, o sea, tú viste el cuerpo 2 días después de que esto haya pasado. Y menos con tu novia. Y menos dejar a tu novia sola en el coche con él. Sí, exacto. O sea, eso es ahí como que entra otra vez como que lo ilógico del testimonio, de que no hay manera de que dejes pasar eso. Sí, o sea, como que no tiene sentido. Y son cosas chiquitas que no es evidencia como tal, pero como que no, o sea, todas estas cosas combinadas sí son varias dudas, sí son varias cosas que no cuadran. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque para hablar de la policía y cómo manejaron el caso. La policía tuvo varias entrevistas con Jay, una de las cuales empezó a grabar 3 horas y cuarto después de que Jay llegó a la comisaría. Algo muy inusual, ya que se tienen que grabar todas las entrevistas. Es verdad que se hace una preentrevista en algunos casos, pero nunca tan largas. Y en la grabación de la entrevista, que pasan en el documental, grabaciones, o sea, ciertos clips, se escucha perfecto cada vez que Jay se pierde en la historia, especialmente cuando está justificando los tiempos de las llamadas con las ubicaciones de las llamadas. Se escucha esto. Como si le preguntaran, o sea, porque le preguntan, ¿y esta llamada desde dónde se hizo? Y se escucha a él como está dudando, como y se escucha. O sea, yo te puedo apostar que tuvieron ahí el mapa y estaban señalando en qué área tenía que decir y en dónde estaba cuando recibió esa llamada o cuando llamó. Sí. O sea, más cuando la preentrevista dizque duró 3 horas. O sea, es perfecto tiempo para darte de que un super brief de todo lo que tienes que decir, ¿no? Sí. O sea, es como si estuvieran ensayando la historia que va a contar. Uh-huh. Y más allá de esto, usan una técnica que es muy común en casos de confesiones falsas. Usan preguntas que ya tienen la respuesta, como por ejemplo, le preguntaron a Jay, ¿y cuando llegaste a Lincoln Park, al parque Lincoln, a enterrar a Jay, qué había en el camino? ¿Habían unos bloques de cemento? Sí habían. O sea, están en las fotos, pero ya te dice la respuesta. O sea, no te preguntan, ¿qué viste? Y ya que él diga. O sea, no es como, pues vi. Sí, o sea, porque si preguntas, ¿qué viste cuando llegaste al lugar en donde enterraron a Jay? Pues chance te dice, vi árboles nada más. Sí. Y entonces te dice, pues no, está mintiendo porque enfrente hay unos bloques de cemento. O sea, dan las respuestas en las preguntas, como para facilitarle a él su testimonio. Pero eso sería como que, o sea, si utilizan ese testimonio en un caso... O sea, en el caso, utilizan el testimonio de Jay, específicamente esas grabaciones, ¿sería eso como que admisible por el hecho de que ya le están dando la respuesta en la pregunta? Es que eso ya no lo... O sea, eso como en el juicio no pasaría, porque en el juicio sí puedes decir, o sea, como están los otros, o sea, los abogados de Adnan presentes, sí podrían decir como... No puedes preguntar esto porque estás dando la respuesta en la pregunta. Ajá. O sea, sí tienen como varias cosas, pero pues ahí no pueden hacer nada. Y pues de esa entrevista al juicio, que fue creo que 9 meses después, pues, ya lo tienen entrenadísimo. Sí, claro. ¿Sabes cuántas veces repasó la historia?
Sí, ya tiene una historia bien hecha para que ya no le Ujú. tengan que hacer esas preguntas en específico. Ya las preguntas que le hacen ya Sí. se las sabe luego y sabe cómo contestarlas y así, ¿no? Sí. Ok. Pero también hay algo que nos puede explicar por qué Jay le estaría mintiendo a la policía y por qué la policía le estaría ayudando a mentir, o mejor dicho, promoviéndoselo. Y se los voy a contar en el siguiente capítulo. Así que aquí lo esperamos la próxima semana para acabar de contarles esta historia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.